pregunta para el doctor. Con respecto a su resultado, concluyó en su artículo que era limitado a las pacientes mexicanas. Y mi pregunta es, sus muestras fueron de pacientes mexicanas, de mama. ¿Esta conclusión es porque cree que va a haber diferencias entre otras poblaciones o es simplemente para resaltar el hecho que eran muestras mexicanas? De hecho, este microRNA no solo se reprime en cáncer, se reprime en otras enfermedades donde los procesos de angiogénesis son importantes. Por ejemplo, en oculopatías, enfermedades del ojo, ya se había reportado este microRNA en particular que se reprime. Y no solo se reprime en cáncer de mama, se reprime en muchos tumores como pulmón, páncreas, etcétera. Es un gen supresor de tumor y ya está reportado en otras geografías que está suprimido. ¿Esperaría entonces lo mismo en muestras de otras poblaciones? Sí, en general sí. Yo mencioné ahí que nosotros habíamos analizado la expresión de este microRNA en pacientes mexicanas, pero después hicimos una validación analizando la base de datos que se llama de Cancer Genome Atlas. En esta base de datos, que está online, están depositados los datos de expresión de miles de experimentos de microRNAs, expresión de microRNAs de todas las latitudes. Y nuestros datos concuerdan con lo que estaba ahí ya reportado. Digamos que en conclusión sí se reprime también en pacientes de otras latitudes. Había otra pregunta, perdón. Héctor. Para la doctora Wendy, el uso de mebendazol, mencionaba ketorolaco como radiosensibilizador, ¿podían ya con sus estudios preliminares ser utilizados y cuál sería el costo en el caso del mebendazol? Sí, bueno, en el caso del ketorolaco está publicado en Nature en 2015, que el ketorolaco es un inhibidor de esta enzima. En el costo del mebendazol no es muy bajo en comparación a toda la quimioterapia que existe. El problema es que los pacientes tendrían que tomarlo por un tiempo indefinido hasta que se vea que el tumor no progresa. Y las dosis de mebendazol que se han usado en ensayos clínicos son de 100 a 200 miligramos por kilo y los pacientes lo tienen que tomar diario. Sin embargo, hasta la fecha en estudios de fase 1 no se han visto efectos tóxicos considerables. Sí. Es Alfonso Adel, y me encantó la presentación de ambos y la juventud y sin embargo la profundidad de sus conocimientos. Creo que sí es relevante respecto al doctor que el origen de las muestras de cáncer mamario sí empieza a tener relevancia de dónde son, porque en el mundo occidental nunca tomamos en cuenta ese subgrupo de pacientes que tienen integrado en sus tumores el virus de cáncer mamario murino y de cáncer mamario humano reportado por Holland desde hace casi 30 años. Y probablemente entre 13 a 27% de los cánceres de mama tienen integradas partículas virales que probablemente vienen de ratones. La variedad Mus domesticus del mundo occidental es la que tiene el virus. En los países orientales predomina el Mus musculus, ese no tiene la partícula viral. Así que probablemente cuando se comparan poblaciones se tiene que establecer cuál de ellos potencialmente está expuesto a los roedores que portan ese virus. Y Holland, aunque no lo ha publicado 100%, lleva más de 30 años demostrando, y hubo muestras de México, en donde de un 13 a 27% de los cánceres mamarios tienen partículas virales relacionadas con el ratón predominante. Y en el mundo occidental, el predominante es Mus domesticus, que tiene la partícula. En cuanto a lo de la doctora, a mí me llama mucho la atención que la IDH, la isocitrato deshidrogenasa 1, es una enzima fundamental en el metabolismo del ácido tricarboxílico, del ciclo de Krebs, y se encuentra alterada en tumores cerebrales, en donde solamente existen enzimas de glucólisis porque no hay de ninguna otra.
pero me llamó la atención que las regiones genéticas de Hedgehog, Sonic, Smooth, Patch, todos ellos tienen que ver sobre todo con los tumores de cáncer de células escamosas, el cáncer vasocelular, en donde están alteradas esas vías. Lo que usted mencionó podría tener representatividad en tumores cerebrales y en tumores de piel. Sí, por ejemplo, en melanoma. En el caso de melanoma, digo, no hay un subtipo que eleve el IDH1, pero sí hay un subtipo que está elevado, el Sonic Hedgehog. Sí. ¿Sí? Sobre todo tiene que ver con la transición de epitelio a mesénquima. El glioblastoma es un cáncer mesenquimal, el sarcoma también, y el melanoma se transforma a mesenquimal. Sí. Entonces, al tener, es común, es algo que es común entre esos. Y la verdad que para mí es una actualización. Yo soy dinosaurio y soy de la época en la que se utilizaba levamisol como adyuvante en tumores epiteliales. Y la familia de levamisol, mebendazol, Sí. siempre han tenido una significación en la terapéutica, pero hasta ahorita voy entendiendo cuál llegó a ser el verdadero origen de su efecto. Probablemente es el que está usted señalando. Sí, y bueno, un paréntesis, el doctor Riggins es el pionero en que desarrolló esta terapia y va a tener la sesión plenaria, usted va a tener más amplio mecanismos en esa parte, sí. Si no hay más preguntas, ¿alguna otra pregunta? Es el momento. La doctora Ruiz, creo que sí. Estamos en la tierra de los vinos. César, ¿el resveratrol es bueno tomarlo, sí o no? Así rápido, pues. La verdad, César, ¿eh? Claro que sí, pues sí, están reportados los efectos no solo antitumorales, ¿no? Antiedad, antienvejecimiento, pues simplemente es un antioxidante muy potente. Se sorprenderán de ver el número de publicaciones de resveratrol en cáncer, se hace una búsqueda en PubMed, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en ese tema a nivel genómico. Hemos evaluado los microRNAs que se regulan en la célula tumoral, los transcriptomas, y últimamente hemos visto cómo se modifican las marcas epigenéticas con el resveratrol. Y es increíble cómo por ejemplo, la hipermetilación de los genes supresores de tumor o la hipometilación de los oncogenes se revierte con el resveratrol. Ya se sabe que tiene muchos blancos moleculares importantes en la regulación de la expresión genética, como las DNA metiltransferasas, etcétera. Entonces, pues sin duda es muy benéfico. De hecho, hace como 30 años salió un paper que le llamaban la paradoja francesa. Salió en un comentario en Nature de que no se explicaban cómo es posible que a nivel epidemiológico los franceses tuvieran menos cáncer de gástrico o de los tractos digestivos en comparación con la población británica, y lo asociaban mucho obviamente a la dieta, ¿no? Pues a consumir vino, ¿no? Y bueno, el resveratrol es sin duda la molécula más importante, pero hay más antioxidantes y polifenoles y fitoquímicos, no solo que provienen de los frutos rojos, ¿no? Hay catequinas del té verde, etcétera. Actualmente se están abordando los efectos que tienen todos estos compuestos a nivel genómico, y los datos son muy interesantes, tanto in vivo como in vitro. Un dato complementario, fíjense nada más, el resveratrol es una molécula, es un polifenol, como bien dijo César, que se produce mayoritariamente en el pellejo de la uva, y es una respuesta al ambiente. Hay temporadas de la vendimia en cuanto a que el fruto está más expuesto por las condiciones climatológicas a la infección de un hongo que puede dañar a la uva. Entonces la uva reacciona, porque son genes regulables, en una mayor expresión de resveratrol, que es el antibiótico que evita la infección de ese hongo. Y este compuesto, que queda en menor cantidad en el vino, se arrastra con el pellejo de la uva, y otro sitio que tiene alto contenido de resveratrol es la semilla de la uva, pues se queda eliminado del proceso, ¿no? Una copa de Cabernet Sauvignon de la región del Duero está considerada una de las promedio de los vinos que más concentración de resveratrol tiene por copa de vino, un promedio de 2 miligramos de vino por copa. Mientras el contenido de estos polifenoles que quedan residuales en
en el orujo, en el producto de la eliminación, son toneladas ahí lo que queda, ¿no? Es algo bien espectacular, ¿verdad? Perdón, había una pregunta del doctor Viñagli. Tengo 100 kilos de cáscara y semilla esperándote. Y la pregunta, si tienen alguna referencia en cuanto a la dosis terapéutica del resveratrol. Nosotros desarrollamos un compuesto, un medicamento, que ya tiene la patente nuestra empresa Nanofarmacia, donde colabora también César. La dosis es muy variable. El problema del resveratrol como compuesto es que tiene algo que se llama en la farmacología baja biodisponibilidad, o sea, lo que se absorbe poco llega al torrente sanguíneo. Tiene tan baja la tasa de biodisponibilidad que es por abajo del 10%, o sea que de cada 10 moléculas solamente una se absorbe. Entonces, parte de lo que desarrollamos fue con nanotecnología incorporar estas nanopartículas rellenas de resveratrol para que la biodisponibilidad aumentara a un 80%. Entonces la cantidad de compuesto pues se logra, ¿no? La dosis terapéutica, hay mucha controversia porque no hay en realidad estudios clínicos que lo consideren como un fitofármaco, pero ronda en el orden de los 70 a 400 miligramos, pudiéndose consumir en dosis brutas hasta 4 gramos al día. Una copa tiene 2 miligramos, así que pues son 4 copas por botella, son 8 miligramos. Probablemente el alcohol sea un buen vehículo para que aumente la biodisponibilidad al 100%. Vamos por el resveratrol ya. El resveratrol realmente tiene un efecto secundario muy parecido a los cetrones, sí. Y tal vez sea el culpable de las jaquecas en el consumo de vino tinto. A dosis de 200 miligramos a 400 miligramos en polvo, la referencia de cefalea es muy común. Digo, porque yo también… No creo que sea, Héctor, el resveratrol. Lo que pasa es que tengan cuidado, bueno, ya para finalizar, lo que pasa es que cuando compran ustedes resveratrol, si van aquí a San Diego y compran en el Walmart, en el área de fitomoléculas o fitodrogas o suplementos alimenticios, dice 50 miligramos por cápsula, ¿cómo dice? Equivalente a 50 miligramos de resveratrol por cápsula, pero en realidad es un extractus de vitis vinifera, o sea, es un pulverizado del residuo de la uva, y como bien dijo César, no es lo que están ahí teniendo es pellejo, tallo, semilla de la uva, y eso tiene no solo resveratrol, tiene antocianidinas, proantocianidinas, ácido lágico, muchos otros fitocompuestos que algunos de ellos generan esos malestares. Cuando nosotros utilizamos resveratrol puro, la verdad que el efecto no es flat, no es plano.